Hola, hoy vamos a hacer un tutorial de cómo darle color a una ilustración en tinta en Photoshop. La ilustración es análoga, que es esta que ven aquí, no está escaneada. Se hizo a partir de una fotografía, entonces pues esto lo que permite es que se rescaten cosas de la ilustración, como la textura del papel. Digamos que para ilustraciones hechas en tinta no hay mucho problema si se escanea o se toma la fotografía, pero para ilustraciones hechas a lápiz, por ejemplo lápiz de color, pues el escáner a veces sí tiende a reducir muchas capas de textura pues que tiene este tipo de técnica. Nos vamos a ver un poco la resolución. Está de 140 centímetros por 105. Vamos a bajarle a 300 dpi, pues para que nos quede un tamaño más o menos parecido al real, que es de 33 centímetros por 25. Listo, vamos a encuadrarla un poquito mejor. Y a convertirla en una capa. Es primordial que esté en capa, que no sea fondo, porque vamos a trabajar sobre todo con el efecto multiplicar de la imagen para aplicarle el color y pues de alguna forma no sobreponernos sobre la línea. Y por último, pues algo que de pronto puede haber pasado en la fotografía o en la ilustración misma es que la perspectiva se haya modificado. Entonces aquí podemos modificarla un poco para corregir ese efecto de perspectiva, y lo que queremos pues es como esta visual rígida de la altura de la iglesia. Más o menos tendríamos algo así. Eliminamos las guías. Y vamos a corregir un poco el color. Entonces en niveles podemos bajar un poco el tono de los grises, de los tonos medios. Bajar el tono también de los brillos, entonces esto lo que nos rescata es el blanco. Y los tonos más bajos, los más oscuros, los podemos subir. Entonces aquí que nos genera un poquito más de contraste. Listo. Entonces, para dar color, lo vital aquí es mantener de alguna forma la ilustración. Lo que vamos a hacer es crear una capa que va a estar en la parte inferior, ¿cierto? Va a ser como el fondo. Le vamos a dar un color, puede ser este azul oscuro, y a la capa de la ilustración le vamos a decir multiplicar. Esto lo que nos va a garantizar es que todo lo que pongamos detrás de la capa de línea va a resaltar como color, pero nunca se va a sobreponer al negro original de la ilustración. La idea es manejar siempre tonos oscuros, es más fácil manejar un tono oscuro de fondo y empezar a manejar los brillos y los tonos más claros como por superposición. De alguna forma es algo muy parecido a lo que se hace en la técnica del óleo de húmedo sobre húmedo. Entonces es tener siempre colores fuertes de fondo, y en la medida en que voy bajando la paleta hacia tonos más claros, es donde empiezo a rescatar las luces más que las sombras. Digamos que lo que vamos a dibujar no va a ser las sombras, sino que vamos a dibujar las luces, y eso pues obviamente va a añadir pues de alguna forma un efecto más dramático en la ilustración, y además que es mucho más fácil corregir brillos que corregir sombras. Entonces vamos a dejar este azul, vamos a nombrar esa capa como fondo y la capa superior como tinta. Los colores van a ir en medio de estas dos capas. Es importante tener una capa por color para precisamente poder después corregir tono o otro tipo como de acciones sobre el color y no afectar toda la ilustración. Entonces vamos a empezar de atrás hacia adelante, puede ser. Esta ilustración pues es una narración, de alguna forma narra
una iglesia románica en llamas, ¿no? Que puede estar atacada por este tipo de gigante, y tenemos un caballero con características de caballero templario que de alguna forma va a hacerle frente al gigante que ataca la iglesia. Entonces vamos a lo que les decía, a empezar por el fondo, por el último plano, que sería algo así como el tercer plano, que sería este humo. Y lo que les decía, pues vamos a manejar tonos muy oscuros para después ir sacando brillos. Podemos manejar que toda la escena sea muy fría, entonces nos podemos mantener como en esta paleta de azules por ahora. Tenemos este gris. Está muy claro todavía. Y lo vamos a manejar a opacidad 100. La idea es crear una mancha como tal de un solo tono, ¿sí? De alguna forma como si fuera una especie de ilustración vectorial. No queremos hacer degradados todavía, con el que eso lo vamos a hacer ya directamente con los brillos. Ya tenemos entonces esa capa que sería el último plano, que sería este humo negro que emite la destrucción de la iglesia. Y vamos a hacer una nueva capa que va a ser el siguiente plano. Entonces puede ser el de la iglesia como tal. Entonces queremos darle un color frío, pero que va a tener un poco de amarillo, porque pues es este tipo como de piedra de la construcción, pero pues siempre en un tono muy oscuro. Después vamos a dar brillos. La importancia de que esté por capas entonces es que de alguna forma yo puedo superponer el color, no pasa nada, no me va a afectar el color de atrás, y donde necesite hacer correcciones pues puedo eliminar. Y de alguna forma pues es, a diferencia del óleo, es que podemos hacer correcciones pues casi sin esperar a que se seque, como pasaría con el óleo con el acrílico. Pero pues si estamos manejando capas por color, nos va a permitir de alguna forma solamente afectar el color o la capa que estamos manejando, ¿sí? A diferencia de pues si yo llegara a hacer esto sobre el color, sobre la capa del humo, pues tendría que borrar por obligación el otro tono. Pues digamos que siempre intentar manejar las capas, ser muy organizados en las capas, porque eso lo que nos va a permitir es hacer correcciones y pues de alguna forma también tener como el proceso mucho más limpio para que en varias jornadas podamos realizar la ilustración de una forma más rápida. Ese tono se lo estamos asignando solamente a lo que es piedra, ¿sí? De alguna forma tenemos que tener cierta coherencia en los materiales. Entonces este se lo vamos a asignar a lo que es piedra. Digamos que este suelo que no es piedra, que es de alguna forma solamente tierra, entonces le podemos dar otro tono. Y después tendremos que buscar un tono para los tejados, que no sería precisamente la misma piedra, sino pues que tendría que ser un tono, que podemos hacerlo aquí. Podría ser este mismo grisáceo, pero con un poquito más de rojo, ¿cierto? Sería este marrón, que puede ser solamente para los tejados. Si en algún momento deseleccionan el color, ¿cierto? Digamos aquí por alguna razón tengo ahora el azul,
Entonces simplemente con I o el cuentagotas vamos a seleccionar el tono y pues volvemos a tener el tono que necesitábamos en el pincel. Esto nos va a servir mucho porque a partir de cada color es que vamos a sacar el tono del brillo. No vamos a preparar de una vez o a intentar preparar cada color cada vez que vayamos a hacer un brillo, sino que vamos a tomar el color directamente con el cuentagotas. Miramos de alguna forma esta gama, entonces ahora vamos a darle color a los personajes. Entonces para el gigante vamos a crear una nueva capa, podría estar detrás del humo, y le vamos a dar un tono también oscuro. Esto no es definitivo, de alguna forma también podremos después modificar los tonos de cada capa, entonces pues digamos que no hay problema, si no nos gusta lo podemos modificar. Si lo queremos sacar un poquito, entonces puede ser un tono más cálido, podemos irnos más hacia el naranja. Vamos a darle este tono, igual sigue siendo verde, pero tiene un poquito más de amarillo, a ver cómo queda. Y por último le vamos a dar color al caballero. Entonces los ropajes son blancos, como son blancos, pero pues después vamos a hacer brillos, entonces lo vamos a mantener en este gris, tal vez no tan oscuro. Recuerden hacerlo en una nueva capa. Como el caballero está en el primer plano, entonces vamos a tener la capa del frente donde va a estar precisamente el caballero. Esta es la primera parte del tutorial, que sería solamente como poner los tonos bases, y en el segundo video ya veremos cómo poner los brillos a la ilustración final.